todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de SIBO, sobrecrecimiento bacteriano, su relación con el colon irritable. Vamos a ver qué diferencias hay entre uno y otro y nos lo va a explicar la doctora Ana Esteban, ¿vale? Ahora cuando se una. Ella es intensivista, trabaja haciendo guardias en UCI y además tiene su consulta especializada en problemas digestivos, SIBO y otras disbiosis. Estaba contando aquí a nuestros asistentes que hoy vamos a hablar de SIBO, de sobrecrecimiento bacteriano y de colon irritable, para que entendamos las diferencias entre ambos, o si hay alguna relación, si uno es consecuencia del otro. Bueno, que tú nos expliques, porque al final tú eres la especialista. El colon irritable es un síndrome. Un síndrome es como un conjunto de síntomas y de cosas que le pasan a la persona que se agrupan, ¿no? Se define como algo así como muy difuso, es una persona que tiene dolor abdominal y cambios en la frecuencia de ir al baño, ya sea diarrea o estreñimiento. El colon irritable no tiene ninguna prueba diagnóstica que te diga que tienes colon irritable. Solo se diagnostica pues descartando otros problemas. O sea, que se van quitando gajos de esa naranja que era el cajón desastre, ¿no? Del colon irritable, se van sacando como piecitas y dicen, vale, esto que era colon irritable, pues se sabe que es enfermedad celíaca o enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, colitis microscópica, ¿no? Se van sacando cosas que ya se van conociendo mejor, se van poniendo nombres, se van diagnosticando. Entonces cada vez el colon irritable va siendo más como una cosa de exclusión, ¿no? Y el SIBO es una cosa que se conoce desde hace muy poquito, que la microbiota hasta hace muy poco no se conocía, pues porque casi todos los microorganismos del colon son anaerobios, con oxígeno se mueren, entonces no se podían estudiar, porque en cuanto estaban en contacto con el aire se morían, no se podían ni cultivar ni nada. Ahora ya se pueden conocer con las técnicas del ADN, de las PCRs y todas estas cosas. Entonces ahora hay un boom con la microbiota. Ahora todo es microbiota, ¿no? Entonces, desde que se conoce mejor la microbiota, pues se sabe que muchos de los pacientes que eran catalogados como colon irritable, en realidad lo que tienen son sobrecrecimientos, disbiosis y desequilibrios en la microbiota. Durante muchos años, pues lo que dices tú, se ha ido metiendo ahí en ese cajón desastre, pues se van descartando otras cosas y lo que no sea eso era colon irritable. Y ahora sí que se va viendo pues que a lo mejor no es colon irritable y que hay otra causa que está provocando esa sintomatología. Cuando yo sospecho que puedo tener un problema intestinal y que a lo mejor pueden ir por ahí los tiros, claro, ¿cómo sé o cómo se puede saber que se tiene una cosa o que se tiene la otra? ¿Qué tipo de test o qué tipo de pruebas se realizan ahora mismo? Pues para el colon irritable específicamente, buscando eso no hay nada, ¿no? Es simplemente ir descartando pues las otras enfermedades. Por eso la gente cuando llega y te dice, me tengo que hacer una gastroscopia, porque no, todas las pruebas invasivas dan pereza hacerlas, ¿no? Entonces dicen, pues, pero sí que para realmente decir, vale, no tienes enfermedad celíaca, no tienes un Helicobacter pylori, no tienes otras cosas que sí que te explican tu sintomatología y que son tratables, pues sí que hay que ir haciendo pruebas, ¿no? E ir diagnosticando, pues buscando según la sintomatología otros problemas. Entonces para el colon irritable no hay nada específico, ¿no? Simplemente saber que no tienes otra cosa que te lo explique. Para el SIBO sí, ¿no? Para el SIBO sí que hay más pruebas diagnósticas. No hay ninguna prueba perfecta porque también es difícil, ¿no? De diagnosticar. Lo más purista sería hacer un cultivo de los jugos intestinales y ver cuántas bacterias hay y eso, pero eso no se hace en la práctica. Entonces se hacen pruebas indirectas. Y para el SIBO las herramientas de las que disponemos ahora son los test del aliento, ¿no? Los de, pues, como con lactulosa, de soplar, ¿no? Te dan la lactulosa y tú tienes que ir soplando en un tubito durante 3 horas, pues para ver si hay fermentación, si no hay fermentación, cuándo suben los gases, que suben. No es invasiva, es una prueba que a lo mejor es un poco pesada en tiempo porque son 3 horas y tienes que estar ahí. Pero invasiva. No sé, hay gente que le da sintomatología porque, claro, es una prueba de provocación, ¿no? Estás dándole algo a las bacterias para que coman y fermenten, ¿no? Entonces, es la prueba de la que disponemos, ¿no? La de la lactulosa, y hay algunos casos que con lactulosa no se detectan y se hace la prueba de la intolerancia a la fructosa, que técnicamente es lo mismo, lo único es dar distintos alimentos. Cambiando lo que tomas, ¿no? Sí. Eso es. Aquí a mí me surge una duda, o sea, si te hacen la prueba de la fructosa y da positivo,
vale, te da positivo, digamos, una intolerancia a la fructosa, pero eso no descarta que además tengas un SIBO, Efectivamente, ¿no? Es ¿no? un tema, no lo descarta, sí que nos da pistas. Si nosotros, yo muchas veces pido las pruebas de las intolerancias, verlas, ¿no? Yo, si sé que tienes SIBO, sí que hay veces que dices, mira, sé que tienes SIBO, no es el momento de hacerte las intolerancias porque seguramente te puedan dar positivo, ¿no? Claro. Lo que sí que vemos en las pruebas, porque hay gente que ya viene con toda la batería de pruebas hechas y a lo mejor la del SIBO específicamente no, pues a lo mejor dices, bueno, muéstrame a ver si hay pistas que nos dan, ¿no? La pista que nos da es, porque ahora en general en casi todos los test se miden los dos gases, el hidrógeno y el metano. Metano, sí. Y ya vas viendo que en las pruebas de las intolerancias aparece metano. Y tú dices, mira, esta persona metano tiene seguro, ¿no? Un IMO, ¿no? Que se llama ahora, no es SIBO, se llama IMO, pero es SIBO-metano, ¿no? Y luego, la manera de saber si una intolerancia es más probable que sea por SIBO es ver en qué minutos suben los gases, sube el hidrógeno. Porque la intolerancia lo que es que tú te tomas la fructosa va por el intestino delgado, si tú eres intolerante no la absorbes, no la digieres y no la absorbes, y cuando llega al colon, en el minuto 100, 110, 120, ahí llega, están las bacterias, fermentan, ¿no? Ya empiezan a subir los gases a partir del minuto 100, 120. Si es por SIBO, tú te tomas la fructosa y empiezan a subir los gases en el minuto 50, minuto 60. Eso nos da Claro, pista de decir, aquí hay SIBO, aquí hay bacterias en el sí. intestino delgado Que no tendrían que que estar no o que tenían que tendrían estar. que estar en muy poquita cantidad, Eso es. ¿no? Ujú. Mira, nos preguntan qué sucede antes, qué va antes, la intolerancia o el SIBO. A ver, es ¿El un huevo o poco la jaleo. gallina? Sí, en general, en los adultos que no han tenido problemas antes con alimentos ni nada, lo más frecuente es que el SIBO genere intolerancias y los puede generar no porque te hagas intolerante a la fructosa, no porque tu cuerpo deje de absorberlo y digerirlo, simplemente porque están las bacterias en el intestino y se la comen la bacteria y fermentan, ¿no? Lo que pasa que sí que en casos que hay muchas bacterias sí que se produce una inflamación de la mucosa y sí que es verdad que tu cuerpo se inflama, tu intestino se inflama y sí que absorbe peor la fructosa, ¿no? Y se hace un Claro, poco intolerante de la fructosa. Pero en general suele ser más que el SIBO produce las intolerancias produce las en intolerancias adultos. porque genera esa Ujú. inflamación y al final afecta a toda la Eso es. absorción. Salvo la de la Claro. lactosa, que la lactosa sí que en los países mediterráneos sobre todo, sí que genéticamente tenemos más predisposición a hacernos intolerantes, ¿no? Dejamos de ser tolerantes a la lactosa más frecuentemente. Ujú. Preguntaban si estas pruebas de SIBO se hacen en la seguridad social. Cada vez más. Yo cuando empecé hace 2 años a dedicarme full time, ¿no? A tiempo completo al SIBO, prácticamente no se hacían en ningún sitio. Sí que se hacían las de las intolerancias, pero solo se hacía con hidrógeno. Se hacía algo, pero nada. Ahora ya sí que estamos viendo que cada vez se hacen más en la seguridad social y de hecho alguien me comentó que su médico de cabecera le había dicho que las revistas informativas que dan periódicamente pues con actualizaciones y cosas así, en la última que les había llegado hablaban del SIBO, de Y los habla. test y de todo eso. O sea que poquito a poco se van Sí. haciendo. ¿Qué nos puede hacer sospechar un SIBO, Ana? O sea, ¿qué síntomas? Pues Sé que es muy variable, o sea, que a lo mejor es una cualquier pregunta síntoma muy... digestivo al final. El SIBO la verdad es que puede dar prácticamente cualquier síntoma digestivo, ¿no? Antes se decía que la distensión abdominal era como el más típico, pero sí que hay gente que no nota esa distensión abdominal, pero en general sí que hay muchos problemas de gases, ya sean eructos, flatulencias, distensión abdominal. Los gases siempre suelen estar ahí medio presentes. Luego, pues hay gente que tiene más náuseas, reflujo, ardor, y luego ya diarrea, estreñimiento, cualquier combinación de estos síntomas pueden dar. Y Claro. en algunos pacientes también se asocian síntomas extradigestivos, ¿no? Pues cansancio, caída del pelo, problemas en la piel, insomnio, dolores musculares, dolores articulares. ¿Cómo Y, tratamos el SIBO y cómo tratamos el colon irritable? ¿Qué diferencia hay entre el hmm, tratamiento de ambas cosas? El colon irritable, la verdad es que es un problema bastante desmoralizador, ¿no? Si no te han encontrado una causa, porque al final son tratamientos más o menos sintomáticos, ¿no? Hasta que no se sepa, no sé, qué causa realmente ese colon irritable, bueno, pues cada vez se conoce más, ¿no? Conexión cerebro-intestino, desajustes hormonales, la microbiota, seguro que
hay un papel de la microbiota en cualquier caso de colon irritable. Hasta que no se sepa, el colon irritable al final es un poco de tratamiento sintomático, ¿no? Pues ir variando las dietas, probar con probióticos, prebióticos, factores que mejoran la motilidad intestinal, la consistencia del bolo alimenticio, cosas así que van ayudando un poco a que el tránsito por el intestino sea lo más fluido y saludable, ¿no? El SIBO sí que tiene un tratamiento un poco más específico porque al final es un sobrecrecimiento, no es una infección, o sea que no tenemos que tratar bacterias malas, no es como una infección de una muela o que nos infecte un parásito. Son o cosas bacterias así. que tenemos de manera natural, ¿no? Y que simplemente sobrecrecen. Y hay muchas y sobre todo crecen en el intestino delgado. Entonces al final se intenta, porque nunca queremos utilizar antibióticos, ¿no? Y se intenta que si con probióticos, que si con otras cosas. Entonces en algunos casos más leves, pues sí que a lo mejor con cambios en la dieta, en los estilos de vida, con probióticos y tal, hay algunos casos que leves por cosas puntuales que con eso es suficiente. Pero ya, claro, yo tengo el sesgo de que a mí me vienen pacientes que ya lo han intentado todo y al final nada funciona y hay que hacer algún tipo de tratamiento antibiótico, ¿no? Ya sea con fármacos, con herbáceos, de la dieta elemental. Al final hay que matar bacterias de alguna manera. Que no a todo el mundo le funciona lo mismo, además, me imagino. No. Y por eso ahora ya se está lo que decíamos, ¿no? En la seguridad social, o muchos médicos ya empiezan a oír y saben, ¿no? Pues yo creo que hay gente que va bien con el Spiraxin y la neomicina y se lo mandan a todos ahí un poco a ojo, ¿no? Pero sí que es importante hacer el test porque no se trata igual alguien que solo tiene hidrógeno, alguien que tiene hidrógeno y metano, alguien que solo tiene metano. No es lo mismo el metano que sube a 20 que el que sube a 110, ¿no? Hay que ver un poco cómo es tu SIBO, qué gas te sube y hasta cuándo para un poco, porque hay gente que si suben mucho los gases es que hay muchas bacterias. Entonces, en general, gente que tiene muchos gases... A lo mejor necesitas tratamientos más largos, quizás. Claro, hacer ciclos, ir variando, efectivamente. Eso es. Mira, nos están preguntando cuáles son las causas del SIBO, por qué se produce ese desajuste en nuestras bacterias. En general, hay muchas causas, ¿no? Hay muchas causas, sí. Y ahora eso, se van viendo pues distintos subtipos de SIBO, ¿no? Está el SIBO de hidrógeno, que ese sí que suele tener una causa más identificable. Pues la causa más frecuente son haber tenido alguna gastroenteritis bacteriana, ¿no? Algunos ciertos tipos de infecciones, estos sí que son infecciones, ¿no? Con salmonela, citrobacter y estos bichos que dejan unas secuelas que hacen que favorezca el SIBO, ¿no? Eso suele ser más el SIBO hidrógeno. Puede ser cualquier cosa, pero pues eso, o uso de antibióticos por alguna otra cosa, cirugías que produzcan adherencias, esas son como las causas más frecuentes. Algunos fármacos, pues los opiáceos, problemas, cualquier cosa que altere la motilidad, hasta traumatismos en la cabeza, el uso de opiáceos, distintas causas que alteran la motilidad intestinal y que impide que el intestino se autolimpie, ¿no? El intestino se va limpiando de bacterias. Entonces, esas suelen ser las causas más frecuentes, enfermedades neurológicas, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, pero hay un grupo de SIBOs que nunca sabes la causa, ¿no? Sobre todo el metano, hay veces que hay gente que tiene metano y no hay manera, y les estudias y tal. Yo creo que sí se irán viendo causas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, haber pasado infecciones víricas, las mononucleosis, ¿no? La enfermedad del beso y todo. Con el COVID se está viendo que sí que hay mucha gente que le deja como secuela problemas digestivos. Entonces yo creo que los virus van a empezar ahí a sonar más como causas de SIBO. Claro, que quizás es eso muy pronto para que tengamos claras todas las causas. Todas las causas. Lo que decíamos, si es que es algo que se conoce relativamente desde hace poco. A nivel de alimentación, ¿tú crees que es importante, o sea, que la alimentación la tenemos que incluir como parte del tratamiento en ambas patologías, o sea, tanto en el SIBO como en el colon irritable? Sí, yo creo que es muy importante, ¿no? Yo cuando hablamos de dieta, partir de una alimentación sana, ¿no? Cuando yo ya doy por supuesto que fuera azúcares procesados y todas estas cosas, ¿no? Entonces, llevar una dieta sana es súper importante. Entonces, ya dentro de lo que es partiendo de que tienes que llevar una dieta sana, porque yo creo que porque mucha gente se dice, ¿por qué hay tantos problemas digestivos ahora? Pues porque la alimentación que llevamos es horrorosa, ¿no? Y todos los aditivos y todo eso influyen mucho en la microbiota y favorece mucho los desajustes que tenemos, ¿no? No es normal. La epidemia, es que también es una epidemia, ¿no? De colon irritable, de SIBO, es que es una barbaridad.
Entonces la dieta influye mucho en la calidad de nuestra microbiota, ¿no? Con el SIBO, colon irritable y todo eso, sí que hay dietas que ayudan a mejorar los síntomas, ayudan un poco pues en el SIBO en concreto, ¿no? Pues que si tienes muchas bacterias que fermentan y producen muchos gases, lo que se intenta es a lo mejor reducir los alimentos que más fermentan y que dan más gases. ¿Qué pasa? Que es un arma un poco de doble filo, porque son alimentos saludables, ¿no? El ajo, la cebolla, las frutas, las legumbres, muchas verduras, son alimentos muy saludables y muy necesarios y que dan de comer también a las bacterias buenas. Entonces, yo creo que hay un pequeño cambio de tendencia. Hasta hace poco se decía que las dietas tenía que haber una fase muy restrictiva, ¿no? De hacer una dieta baja en FODMAP y de quitar un montón de cosas y ya está. Y yo creo que nos estamos dando cuenta de que eso luego hace que reintroducir esos alimentos sea más complicado. Claro, porque crea más disbiosis, porque si estás dando antibióticos y encima estás limitando la comida para las bacterias buenas, estás creando más disbiosis. Entonces ahora la tendencia es individualizar lo más posible y decir, a ver, ¿qué alimentos te sientan específicamente a ti mal? ¿Qué cantidad? ¿Qué combinación? E intentar encontrar eso. Hay gente que está muy, muy, muy sintomática y realmente solo puede comer pollo y arroz. Y ya. Pero la gente que no está tan sintomática, que te dice, es que está prohibido, ¿no? Cuando dices que la dieta está prohibido, no está prohibido. Una lenteja no puede ser mala. Entonces, si dicen, bueno, es que a mí las lentejas, si como un poquito, yo creo que no me sientan mal. Yo siempre digo, si no te sientan mal, sigue tomándolas, porque estás protegiendo, porque mucha gente habla eso, de con antibióticos hay que dar siempre probióticos. No siempre en el SIBO, porque no siempre sientan bien, pero sí que hay que intentar mantener una dieta, igual dar prebióticos y dar otro tipo de cosas que cuiden a la microbiota que estamos tratando. Claro, sí. Yo creo que es que al final también el problema de hacer una FODMAP con una primera fase muy restrictiva es que si alivias los síntomas, muchas veces cuesta que esa persona luego se atreva a reintroducir alimentos. Sí, y no se genera mucho miedo. Claro, le da miedo volver a encontrarse mal. Entonces, ahí hay que intentar buscar un equilibrio, es lo que dices tú, restringir lo menos posible, porque es que te estás cargando un montón de alimentos que son esenciales. Y eso, y el coger miedo, el lenguaje, yo intento eso, evitar lo de palabras de esto es malo o esto está prohibido, no son alimentos. Y lo peor, no es como si tienes una enfermedad celíaca, ¿no? O tienes una sensibilidad o una alergia, no te va a hacer daño tomar cebolla si tienes SIBO o colon irritable y no lo toleras bien. Simplemente vas a tener más síntomas y vas a estar fastidiado un día. Ya está, no pasa nada, ¿no? Gases, vas a estar más hinchado o vas a tener diarrea ese día o lo que sea. Sí. Pero no pasa nada. Entonces sí que lo que has dicho de coger miedo a los alimentos se ve un montón, ¿no? Gente, y yo siempre digo que el cuerpo es muy obediente y si el cuerpo nota que un alimento es una amenaza, va a reaccionar a ese alimento, ¿no? Va a segregar adrenalina, el sistema inmune está defendiéndose, ¿no? Entonces lo vas a tolerar peor. Entonces hay que quitarse mucho el miedo y trabajar esa parte emocional de la comida es importante. Sí. Yo creo que, bueno, pues que al final la dieta FODMAP, que quizás es lo que más usamos en este caso, está bien, o sea, pero hay que saber usarla o la tenemos que empezar a usar de otra manera para que no sea al final tan restrictiva y no nos genere lo que tú dices, al final más disbiosis de la que ya hay en esa persona. Sí. Ahora yo ya hace poco ves una nutricionista hablar que ya no es decir, yo ya no empiezo quitando todos los FODMAP y ya está, sino a lo mejor por grupos. Otra chica ha preguntado, además hace poquito ahora, que decía que si tener un SIBO metano le podía repercutir en su pérdida de peso, que le costase perder peso por tener un SIBO de metano. Sí, el metano con el metano todo es lento, es como muy pesado de tratar, responde peor a los tratamientos. El metano se ha visto, ¿no? Así que hay estudios que ves que si insuflas metano en los intestinos se mueve más despacio, se vacía más despacio y también se ha visto que enlentece el metabolismo. Entonces sí que hay muchos pacientes con metano que en vez de perder peso, ¿no? Como otros muchos pacientes con SIBO, sí que su problema es que o ganan peso o no lo pierden. O están como estancados. Y a eso además le sumamos pues la propia hinchazón o distensión que puedan tener algunos al final, que también es como que te hace sentirte, ¿no? Más pesado, más molesto, más hinchado. También nos han preguntado si el aspecto de las heces
puede ser bueno, es que el aspecto de las heces puede ser indicativo de mil cosas, De pero mil sí cosas. podría ser un indicativo de SIBO. Sí, en general los pacientes con SIBO, bueno, aparte de que pueden tener diarreas y ese estreñimiento, ¿no? El metano da más estreñimiento, el hidrógeno puede dar o más diarrea, el hidrógeno puede dar un poco de todo, se dice que el sulfuro de hidrógeno da más diarrea, pero también, bueno, puede pasar cualquier cosa. Sí que en general, como hay un problema de fermentación y hay más gases, pues suelen ser heces que flotan más. Hay muchas veces los pacientes con SIBO absorben peor las grasas, entonces puede haber más esteatorrea, ¿no? Más grasa en las heces, o heces con moco. Sí, lo que no se suele ver es sangre en las heces, ¿no? Hombre, si tienes estreñimiento y tienes, ¿no? Sí que sangrar un poquito, lo típico de Claro. con hemorroides y tal, pero mucha sangre o un sangrado muy aparente, eso no se suele ver en SIBO. Vale, sería a lo mejor eso lo que tú dices, que floten, heces más grasas, cosas. Ujú. Mira, antes comentaba una chica, ya no me acuerdo si era pregunta o era más bien un comentario que decía, pero esto tiene curación porque yo llevo 3 años y sigo con SIBO. Entonces, Ujú. claro, me imagino que hay un poco de frustración. Sí, depende de la causa fundamental, ¿no? En general, un tercio de pacientes con SIBO tienen un episodio, lo tratan, que igual tratarlo son meses y meses, ¿no? Pero igual hay gente que solo tienen un episodio por una cosa puntual, un tratamiento antibiótico, por lo que sea, se curan y no vuelven a tener SIBO, ¿no? Y los otros 2 tercios, pues sí que puede haber una tendencia a la recidiva. Sí que se puede curar en sí. Hay gente que depende de la causa, si tienes adherencia, si tienes cirugía. Hay casos que son casos complicados que no sabes por qué no responden, pero esos son los mínimos, ¿no? Pero en general sí que se pueden curar y lo que se intenta es prevenir recaídas, ¿no? Pues con procinéticos, ver si hay una causa tratable, pues que tratarla. Y lo que sí es que cada vez las recidivas o las recaídas son menos frecuentes, como ya sabes lo que es, tú dices, ya está, ya tengo aquí el SIBO otra vez, pues ya lo diagnosticas, lo tratas más frecuente, entonces cada vez el manejo es mucho más fácil, pero al principio cuesta un poquillo, sí, pero Cuesta se un cura, poco. se cura, se Bueno, cura. bien, entonces hay esperanza, eso es importante, Ana. Sí. Una chica ahora preguntaba, comentaba creo que había tenido SIBO y además candidiasis intestinal y que qué consejo le podíamos dar para la candidiasis, que es otro tema, pero bueno, aprovechamos si nos puedes dar algún consejillo. Bueno, las cándidas intestinales se ven mucho, ¿no? Se ven mucho con SIBO, sobre todo con el metano se lleva muy bien, es como que entonces al final pues hacer un buen tratamiento, ¿no? También pues hay veces que hay que hacer también tratamientos con antifúngicos, sí que a los cándidas les gusta mucho el azúcar, entonces evitar el azúcar están las dietas anticándidas clásicas que igual son un poco demasiado, hay algunas que son demasiado restrictivas, ¿no? Ahora se tiende a ser, pues eso, menos restrictivas, evitar los azúcares más simples, eso sí, pero al final muchas veces hay que hacer algún tratamiento específico para cándida. Y yo ahora me estoy ya metiendo un poco más pues con los virus, ¿no? Porque los virus también son una casa, los citomegalovirus, el Epstein-Barr y todos esos. Hay veces que en casos de estos que no se curan, que tú dices, ¿pero por qué? Porque es que Les no pides la encuentras... serología y todos han pasado de un citomegalovirus, un Epstein-Barr, entonces es otro tema que igual también se pueden tratar. Vale. Y luego otra chica nos decía que tenía gastritis y SIBO y que Ujú. no la pautaban antibiótico por el tema de la gastritis. Entonces, claro, ella decía, ¿cómo trato yo mi SIBO si no puedo tomar antibiótico? Bueno, lo de la gastritis, sí que es cierto que casi todos, yo creo que el 90 y mucho por ciento de los pacientes que tienen SIBO tienen gastritis. Entonces, si gastritis es inflamación de la mucosa, yo esto se lo oía a un experto que decía que, claro, si hay un sobrecrecimiento bacteriano, hay muchas bacterias en la mucosa. Entonces, el sistema inmune va a ir ahí a ver qué está pasando, ¿no? Es como si tú dices, mira, pues entonces sí que hay una inflamación de la mucosa, ¿no? Pues para evitar que las bacterias hagan lo que se llama translocación bacteriana y que entren las bacterias al torrente sanguíneo y te den una infección ya sistémica, ¿no? Entonces el sistema inmune se va a acumular para vigilar a todos esos millones. Es que en un intestino caben muchas bacterias. Por eso mucha gente tiene inflamación de las encías, es continuación del intestino, se ven esofagitis, porque está todo el sistema inmune ahí puesto para ver. Entonces muchas veces tratando el SIBO mejoran las gastritis. Y nos han preguntado si el SIBO deja secuelas.
En principio no. En principio, si no tiene una causa que sea una secuela de una cirugía así, en principio el SIBO no tiene por qué dejar secuelas. A ver, yo creo que aquí lo importante es, pues si empiezas a tener síntomas digestivos, pues acudir a tu médico, a valorar, descartar que puedan ser otras cosas. Si hay sospecha de que sea un sobrecrecimiento, una disbiosis, un colon irritable, pues eso, pues tratarlo con tu médico, con tu especialista y que se paute el tratamiento que sea necesario. Como os ha dicho ya Ana, es verdad que cada vez se conoce más, cada vez es más fácil que tú acudas a tu médico y que sepa, oye, pues mira, puede ser esto otro y que ya te pueda derivar a un especialista. Así que bueno, pues yo creo que de todos modos iremos aprendiendo mucho sobre esto los próximos años, ¿no, Ana? Sí. Yo creo que sí. Siempre sale algo nuevo, es importante sí estar actualizado porque esto va evolucionando a una velocidad. Va muy rápido. Bueno, pues ya llevamos 45 minutillos casi, así que vamos a despedirnos, lo vamos a dejar guardado y os recuerdo el perfil de Ana por si queréis seguirla o queréis hacerle alguna consulta. En Instagram es @dra de doctora.ana.esteban. Y a nosotros ya sabéis que también nos podéis dejar vuestras consultas. Si ha habido algo que no os hemos podido contestar, intentaremos contestaros. Muchas gracias a ti, Ana, por estar aquí con nosotros. Me ha parecido pues muy, muy interesante todo lo que nos has contado. Y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme, encantada. O cuando queráis otra vez, yo me enrollo aquí. Nada. En breve organizamos otra, Ana. Vale, pues encantada. Hasta luego. Bueno, hasta luego.